Continúa hablando para ustedes el hermano Alexander Castellanos en la segunda parte de este interesante tema sobre la adoración que Dios acepta. Una vez hemos escuchado toda esta base antiguo testamentaria de esas formas de adoración del pueblo de Israel, vamos a dar la aplicación a lo que concierne a lo que los cristianos podemos aprender de la adoración de Israel. El estudio de los días temporales y años especiales de Israel no debería hacernos pensar que hemos de observar los mismos días y fiestas que los judíos habían de observar. Esto es mi deseo y la enseñanza de nuestro Señor en especial, que debe de quedar bien claro. Todos esos días fueron parte de la ley de Moisés y esa ley ha sido quitada. Esa ley ha sido totalmente abolida. El apóstol Pablo lo expresa y vamos a darle lectura a lo que él dice en Gálatas capítulo 3, versos 23 hasta el 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. También en Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La mayoría de las personas en la presente era aceptan la idea de que los cristianos estamos libres de observar las leyes y fiestas del Antiguo Testamento, como lo eran la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos y todas las fiestas que ya hemos estudiado. Sin embargo, algunos que profesan seguir a Cristo todavía piensan que debemos, en cierto sentido, observar el día de reposo, y una creencia común es que el día de reposo cristiano es el domingo, el primer día de la semana. Pero yo le quiero presentar varios argumentos en contra de este punto de vista, o sea, los argumentos que le quiero presentar es en base a la palabra de Dios, específicamente en lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Número 1. El mandamiento del día de reposo era parte de la ley del Antiguo Testamento, y esa ley en su totalidad ya no es vinculante. O sea, ya no se puede unir o relacionar con una persona o con una situación que se dio anteriormente. Por lo visto, en tiempos del Nuevo Testamento, algunos intentaban atar las fiestas del Antiguo Testamento y la ley del día de reposo a los cristianos. El apóstol Pablo dijo que estas cosas eran meras sombras de lo que estaba por venir. En contraste, nos hace ver que la sustancia es nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses, en el capítulo 2, versos 16 y 17, él expresa: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Número 2. El Nuevo Testamento requiere que los cristianos adoremos el primer día o adoremos en el primer día de la semana, el día del Señor, en lugar del día de reposo. Note en Hechos capítulo 20, verso 7, reunida la iglesia, dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Podemos nosotros ver que es el único día especial reservado para la adoración que los cristianos tenemos que presentar. Número 3. El Nuevo Testamento compara el día de reposo judío con nuestro reposo final en el cielo, no con el primer día de la semana, hermanos. Voy a pedirles que me acompañen en una lectura un tanto larga, que la tenemos en Hebreos capítulo 4, versos 1 hasta el 11, donde el escritor a los hebreos nos lo dice claramente. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos capítulo 4, versos 1 al 11. Y en cuarto lugar, presentando este argumento, el requisito principal del día de reposo era descansar, no hacer ninguna obra. Este mandamiento no se repite, hermanos, en el Nuevo Testamento, y ciertamente no forma parte de los requisitos relacionados con el día del Señor. No debemos llegar a la conclusión de que debido a los días festivos anuales del Antiguo Pacto, Dios desea que observemos fiestas religiosas especiales en la era cristiana. Hoy es el único día especial que requiere un servicio religioso y es el día del Señor. Hoy, este día domingo, primer día de la semana, que estamos reunidos para alabar y glorificar a nuestro Señor. Los cristianos pueden elegir
adorar en días adicionales. Es decir, que las congregaciones pueden decidir en qué otros días se congregarán para adorar. Sin embargo, ninguna iglesia o persona alguna tiene el derecho de dictar que los cristianos tienen que observar otros días santos. Es decir, como decir, bueno, vamos a celebrar la Navidad porque son días santos. No, vamos a celebrar la Pascua porque el pueblo judío celebraba la Pascua. No, no estamos en esa situación. Y cuando yo hablo así, hermanos, yo no he hablado, usted lo ha notado, que yo no hablé en el sentido de condenar esas fiestas que el pueblo de Israel hacía. Lo hacía por ordenanza de Dios. Dios se los había dado. Pero ya hemos visto en base a las escrituras nuevo testamentarias que el apóstol Pablo nos presenta que todos esos días de fiesta fueron abolidos cuando se clavó en la cruz ese antiguo pacto por un nuevo y mejor pacto. Entonces, no tenemos que celebrar otros días santos que nosotros nos pudiéramos inventar en forma en que a los israelitas se les requirió observar sus días de fiestas ordenados por Dios. Dios se los había ordenado y tenían que cumplir. Entonces veamos ahora, hermanos y hermanas, la importancia de adorar regularmente. Demasiados cristianos, y lo digo con tristeza, hermanos, y yo no me refiero ahora en los tiempos de pandemia, quitemos la pandemia, retrocedamos al mes de febrero del año 2020 y muchos años atrás, que hemos sido limitados por causa del coronavirus. Yo no me refiero a eso, me refiero a esa vida de cristianismo sin esta pandemia. Ahora tenemos que respetar las restricciones que hay por nuestra propia preservación de nuestras vidas. Pero demasiados cristianos en la actualidad no reconocen la importancia de la asamblea cristiana. Demasiados cristianos se reúnen cuando lo desean. La adoración congregacional, hermanos, es una necesidad. Si seguimos el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento, adoraremos regularmente. Los cristianos del siglo I, dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, desde el versículo 42 hasta el 47, usted puede notar esto. Se reunían el primer día de la semana y en otras ocasiones. Además, el Nuevo Testamento manda, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si la iglesia se reúne regularmente, entonces cada santo debe estar presente para esas reuniones, a menos que no pueda asistir debido a una enfermedad, debido a una situación emergente. Dios entiende eso, pero las enfermedades se entienden, las emergencias se entienden, y que de veras sean emergencias, no emergencias inventadas como pretextos para no reunirnos. Entonces, hermanos, cuando estoy hablando de que la importancia de adorar debe ser en forma regular, tenemos que entender algo más, que la adoración no solo es una necesidad. La adoración, hermanos, es un privilegio. Es un privilegio. El que yo esté hablando en este día de adoración es un privilegio. El que mis hermanos me estén escuchando
adorando al Señor es un privilegio. Dios nos bendice con la oportunidad de venir a su presencia y ofrecerle alabanza. Amén. Deberíamos asistir a la asamblea porque queremos, hermanos, porque queremos, ya que tenemos el privilegio de ser el pueblo de Dios que puede comparecer ante Él con acción de gracias. Esta es la realidad, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Nuestra adoración regular no debe limitarse a nuestras reuniones congregacionales. Si usted piensa, yo ya me reuní hoy día domingo y ya estoy consagrado, ¿se acuerda usted que le puse el ejemplo cuando yo era católico, cuando yo iba a misa y que me gustaba el cura que daba el sermón del evangelio que ellos le dicen y luego que hablaba en una forma muy revolucionaria y luego que yo daba 25 centavos de limosna y ya con eso yo me sentía que me había limpiado. Hermanos, nuestra adoración regular no debe limitarse a nuestras reuniones congregacionales. Individualmente y como grupos familiares podemos y debemos cantar, debemos orar, debemos leer la palabra de Dios. Los actos de adoración de los israelitas, hermanos, y en eso fueron ejemplos, no se limitaban a los tiempos y temporadas establecidos, ni tampoco nosotros lo debemos hacer de esa manera. Las familias cristianas, hermanos, debemos alabar y agradecer a Dios todos los días. Y miren, lo continúo con esto. Por la pandemia nosotros hemos sido limitados a no congregarnos como iglesia. Yo espero que usted, hermano o hermana, no haya dejado de hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de los elementos de la cena del Señor, el pan sin levadura y el jugo de la uva. Yo espero que usted, después de mis presentaciones, o si ya lo hizo, bendito sea Dios, nosotros después de nuestra presentación de la palabra de Dios todavía nos quedamos reunidos para hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Usted no tiene que pensar que, bueno, es que como desde marzo ya no nos reunimos, yo ya no he participado de la cena del Señor. Dios mío, ¿qué cuesta hacer el pan sin levadura? ¿Qué cuesta ir al supermercado y comprar un bote de jugo de uva? O si no haya, ¿qué cuesta comprar una libra de uvas y sacar el extracto de ese jugo de uvas? Y usted participar de esa adoración a nuestro Señor. Yo espero, y hace un tiempo, antes de la pandemia, yo di un estudio completo acerca de la cena del Señor, creo que fueron 24 lecciones, y usted las puede buscar a través de nuestro sitio web cultivandoelalma.com. Hermanos, en la iglesia hoy necesitamos enfatizar la importancia de la adoración en una forma completa, en una forma integral. Debemos enseñar, hermanos, contra la hipocresía, contra adorar para ser vistos por los hombres. El Señor Jesucristo nos lo expresa claramente en Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Debemos enfatizar que la adoración no garantizará el buen placer de Dios si el adorador no se está esforzando por vivir rectamente.
Esto es lo que es ofrecer una adoración ritualista, como lo expresé al principio de la primera parte de este estudio. Necesitamos enseñar que, al igual que en los tiempos del Antiguo Testamento, el israelita no podía agradar a Dios si no lo adoraba regularmente. Nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo regularmente. ¿Qué es hacerlo regularmente? Es hacerlo continuamente. Así, en los tiempos del Nuevo Testamento, el cristiano no puede agradar a Dios si no le adora regularmente. Entonces, hermanos, ¿cuál es el significado y propósito de la adoración? Mire, yo le puedo decir una serie de situaciones que nos ayudan a entender este significado y propósito de la adoración. Podemos al menos aprender 7 verdades acerca de la adoración de Israel. Número 1. Al adorar a Dios, estamos creando una comunidad que se distingue del resto del mundo. Eso es una realidad. Como el caso nuestro ahorita aquí en nuestra casa de habitación, somos y debemos ser totalmente diferentes de las personas que nos rodean de nuestra vecindad. Número 2, la adoración es recordar y aprender. Usted cuando se reúne recuerda las cosas santas, aprende más de las cosas santas. Recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que somos luz y sal para este mundo. Aprende continuamente los preceptos de nuestro Dios. Tercero, la adoración es alabar y agradecer a Dios. Es decir, que debe ser una alabanza permanente, debe de ser un agradecimiento continuo. El cristiano, el hombre cristiano, la mujer cristiana debe de agradecer continuamente a nuestro Dios. El apóstol Pablo, creo que 13 o 14 veces en sus cartas, nos enseña a nosotros a ser agradecidos. 4. La adoración es dar. Darnos en todo, hermanos. Darnos en todo aspecto. Dar económicamente de lo que Dios nos ha prosperado. Yo sé que ahorita ha habido un tiempo de crisis, la crisis económica continúa, pero siempre lo he dicho, ya lo he dicho 3, 4, 5 veces desde que estamos en esta situación emergente. Lo he dicho muchas veces, que el cristiano, la cristiana que no ha perdido su trabajo, tiene que apartar de lo que Dios le ha prosperado. Tiene que ofrendar de lo que Dios le da. El cristiano que ha mantenido su trabajo debe de hacerlo así, de esta manera. Número 5. La adoración es confesar los pecados y buscar el perdón. Nosotros nos reunimos, hermanos. Nos reunimos y cuando nos reunimos debemos de reconocer nuestra imperfección, reconocer que pecamos. Es decir, cuando nosotros nos reunimos a adorar, es una búsqueda del perdón en una forma permanente. 6. La adoración es renovar nuestro compromiso. Fíjense, cuando yo le digo es renovar nuestro compromiso con Dios, hermanos. ¿Qué sería de nosotros espiritualmente hablando si adoramos a Dios solamente cuando nos sentimos de buen humor? Solamente cuando nos da la gana. Solamente cuando todo marcha bien para mí y todo marcha bien
familiarmente hablando. Es algo absurdo el pensar que Dios recibe de nosotros ese tipo de adoración. Por eso la adoración es renovar nuestro compromiso con nuestro Dios continuamente. Y por último quiero decir que la adoración, hermanos, es regocijarse. El apóstol Pablo nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. El regocijo en el Señor cuando adoramos es algo único. Es algo que nosotros no debemos de perderlo de nuestra mente, de nuestro corazón. Por eso quiero terminar mi mensaje en honor a Dios, mi mensaje en honor a ustedes, hermanos, hermanas. Quiero terminar diciéndoles lo siguiente, que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento lo adoraba regularmente. ¿Cuánto más debemos nosotros, los cristianos, postrarnos a adorarle en espíritu y en verdad? Ya que tenemos un mayor conocimiento acerca de lo que Él ha hecho para darnos nuestra salvación, hermanos. No le adoremos hipócritamente, no le adoremos como que es un espectáculo, sino que le tenemos que adorar con regularidad, con fervor, con entusiasmo, con humildad y con constancia, hermanos. Entonces vamos a ser siempre la nación santa de nuestro Dios, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo compró con su propia sangre. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Usted, desde el día de ayer, a través de los medios de transmisión masiva que tenemos, fue preparado. Y si no lo vio, no quiero decir que está en un error, pero se dio cuenta que yo iba a enseñar sobre la adoración que Dios acepta. La adoración que Dios acepta está basada en su bendita y permanente palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tu palabra está disponible. Gracias porque a través de ella nosotros podemos comprender mejor y cómo ser mejores cristianos, mejores hijos e hijas de Dios. Permite que tu mensaje nos ayude, nos redarguya a hacer lo mejor delante de ti y a nunca dejar de adorarte en espíritu y en verdad. Bendícenos a todos. Bendícenos en esta situación de tiempos difíciles por esta pandemia. Sabemos, Señor, que lo necesitamos. Necesitamos tu fortaleza, necesitamos tu cuidado. Da sanidad a los hermanos y hermanas que están en una situación dura. Permite, pues, Señor, de que toda nuestra adoración sea para la honra y gloria de nuestro Padre eterno, a quien nosotros servimos, Padre celestial. Gracias por ello, lo hacemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.